¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Ya, gracias. Como ven, el tema se llama elementos arquitectónicos, ¿no? Entonces, esto se refiere a que la pieza dentaria, en su conformación, en su arquitectura, nos va a mostrar diferentes elementos que son constituidos por los tejidos que conforman al diente. Entonces, todos esos elementos los vamos a conocer acá hasta donde podamos avanzar ahora. Entonces, este es el tema 6 que nos habla de esas características de los elementos arquitectónicos. Como su nombre lo indica, son los elementos que están en la construcción de esa estructura del diente. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver esto? Vamos a ir estudiando uno por uno, pero primero vamos a aclarar algunas cositas. Y dentro de esas cositas tenemos aquí lo que se refiere a la morfología dentaria, ¿no? Entonces, dentro de esta morfología dentaria es que nosotros vamos a encontrar estas características que son los elementos arquitectónicos de los dientes. ¿Por qué? Porque estos elementos están en la morfología del diente, es decir, en la forma. Son estos caracteres los que nos permiten y nos van a permitir diferenciar a veces una pieza de otra o incluso diferenciar grupos dentarios. Entonces, dentro de la morfología dentaria tenemos dos tipos de morfologías en las dos denticiones. Ustedes saben ya de memoria que los seres humanos tenemos dos denticiones y que cuando se habla de morfología tenemos que hablar de la morfología que se da en ambas denticiones. Las piezas dentarias, tanto permanentes como temporarias, nos presentan dos tipos de morfología. Una llamada morfología externa, que es la que se ve, ya, es la que se ve a simple vista, es decir, cuando nosotros observamos una pieza dentaria, observamos por fuera esa pieza dentaria, estamos observando la morfología externa de ese diente. Luego, en el interior de ese diente, también tenemos otro tipo de morfología, que es la morfología interna. Es decir, esa morfología que estudia esa cavidad que hay en el interior del hueso, del diente, perdón, donde se va a alojar la pulpa dentaria, ¿no? Con todas las características que ella nos presenta. Ya saben ustedes que esa cavidad que está en el interior del diente está ocupada por ese tejido blando. Entonces, no olviden que dentro de las características morfológicas de los dientes tenemos lo que se ve a simple vista, que es la morfología externa, y lo que no vemos en el interior del diente, que es esa cavidad ocupada por la pulpa dentaria, llamada morfología interna. Entonces, esos son los dos tipos de morfología que vamos a conocer. Por ahora vamos a conocer la morfología externa, porque la morfología interna vamos a ir conociéndola de a poco. Después de un tema más, vamos a conocer de manera general la morfología interna. ¿Y a qué se refiere la morfología interna en anatomía dentaria? Entonces, ahora vamos a conocer todo
lo que se ve a simple vista, todo lo que hay en la morfología externa de esas piezas dentarias, ¿ya? Pero antes de hablar de la morfología externa de las piezas dentarias, tanto permanentes como temporarias, porque en todas las piezas dentarias sucede, se presenta, mejor dicho, la morfología externa. Entonces tenemos que saber también que la pieza dentaria, que en la pieza dentaria existen diferentes elementos en su estructura y nosotros tenemos que conocer cuáles son y cómo son esos elementos que conforman la estructura de las piezas dentarias, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una pieza dentaria por su morfología externa, nosotros tenemos que saber que dentro de esa estructura de la pieza dentaria hay elementos, ¿no? Y necesitamos conocerlos, todos esos elementos, para poder diferenciar los grupos dentarios, para poder saber si ese elemento estructural del diente está en todas las piezas dentarias o es común a todas las piezas dentarias. Si ese elemento solamente corresponde a un grupo o a dos o a tres grupos, ¿no? Entonces nosotros vamos a saber dónde están esos elementos, a qué pieza le corresponden esos elementos. ¿Por qué? Porque por medio de este tema que vamos a avanzar, nos vamos a permitir conocerlo. Entonces, en la morfología externa vamos a conocer elementos estructurales, cómo son, cuáles son, y por qué esos elementos estructurales nos permiten conocer y diferenciar las piezas dentarias, saber por qué es un premolar, por qué es un molar, por qué es un canino. Además de eso, cuáles de esos elementos estructurales pueden ser comunes a todas las piezas o a algún grupo en especial. Entonces, eso es lo que observamos en la morfología externa. Y acá empezamos viendo la configuración externa de los dientes. Y en esa configuración externa de los dientes hablamos de los elementos arquitectónicos de los dientes. ¿Quiénes empiezan a formar los elementos que dan la arquitectura al diente? Los tejidos. Esos tejidos que ya conocemos, que son los tres tejidos duros, ya son los que nos van a dar, o los que van a dar origen a una serie de formaciones. ¿Cuáles son esas formaciones? Que Figún y Garino nos las mencionan acá. Esas formaciones, primero, son los lóbulos de desarrollo, ¿no? Los tejidos dentarios forman lóbulos de desarrollo. Y esos lóbulos de desarrollo, ya, son los que van a formar la estructura de las piezas dentarias. Entonces, cuando nosotros sabemos, como les explicaba el otro día, que un diente tiene 4 lóbulos de desarrollo, 3 vestibulares, uno en palatino llamado cuarto lóbulo, como ven, estamos hablando de los incisivos o de los caninos, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros diferenciamos las piezas dentarias? Porque esos lóbulos de desarrollo, esas formaciones, pueden combinarse entre ellas. Puede haber uno más grande, uno más pequeño. Pueden tener diferentes números, ¿no? En una pieza dentaria puede haber un número de lóbulos, en otra pieza dentaria otro número de lóbulos diferente. Pueden tener tamaños, pueden ser iguales en el tamaño o diferentes de tamaño, ¿ya? Pueden tener formas, diferentes formas. Pueden tener diferente ubicación. Entonces, como ven ustedes, todas estas formaciones, como dice acá Figún y Garino, que son los lóbulos de desarrollo, pueden estar combinadas, pueden tener diferentes números, pueden ser
de diferentes números. Pueden tener también cambio en su tamaño, en su forma, en su ubicación. Puede estar aumentada o disminuida diferentes características que los diferencian. Alguno puede tener un aspecto rectangular, el otro puede ser redondeado, entonces pueden tener aumento o disminución en esas características que diferencian a cada lóbulo. Entonces, todos estos elementos, la combinación de los lóbulos, la modificación en su número, el tamaño, la forma, la ubicación, el aumento o disminución de cada uno de sus caracteres, nos permiten diferenciar cada una de las piezas dentarias. ¿Ya? Entonces, como ven, es bastante complicado el reconocer una pieza dentaria, diferenciarla de otra, porque tenemos que tener presente todos estos elementos, ¿no? Todas estas formaciones que nosotros vemos. Además de estos otros elementos que van a aparecer como añadiduras que pueden estar en un diente y en otro puede faltar. Entonces, los tejidos son los que producen o conforman diferentes formaciones en los dientes. Esas formaciones son los lóbulos de desarrollo, que combinados, modificados en número, tamaño, forma, ubicación, aumentando o disminuyendo sus características, podemos diferenciar cada una de las piezas dentarias que tenemos en la boca, tanto permanentes como temporarios. ¿Entendieron? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, aquí lo importante es que ustedes sepan que cuando se habla de elementos arquitectónicos, es que en la arquitectura del diente, de esa estructura dentaria, hay elementos que son diferentes de una pieza a otra. Son los mismos, pero pueden estar diferenciados, pueden estar combinados en diferentes uniones, pueden ser de diferentes tamaños, ¿no? De diferentes números, pueden estar ubicados en diferentes lugares. Y todo eso es lo que nos va a ir dando a conocer a cada una de las piezas dentarias. Tenemos que tener la capacidad de ir reconociendo cada una de las piezas dentarias, así como les he descrito el otro día cada uno de los grupos, se los he ido describiendo. Entonces les hablé también de los lóbulos y les dije, esta pieza dentaria está formada por 4 lóbulos de desarrollo, 3 están acá, 1 está acá. Esta otra también, ¿no? Entonces, esta otra, fíjense cómo este lóbulo cambió. ¿En qué cambió? En tamaño, en forma, ¿no? En ubicación. ¿Y en qué se transformó? En premolar, ¿no? Entonces, fíjense, a eso es que está refiriéndose esta parte. Entonces, empezamos a conocer y empecemos a conocer cuáles son esos elementos arquitectónicos que componen los dientes. Primero tenemos acá, miren ustedes, las cúspides. Cuando nosotros hablamos de cúspides, automáticamente tenemos que irnos ¿a qué dientes? Tenemos que irnos a premolares y molares. En esas piezas dentarias es que están presentes las cúspides. ¿Ya? Son propias de premolares y molares. Ahora, ¿qué son las cúspides o cómo son las cúspides? Las cúspides, fíjense, vamos a cambiar de color para que se vea. Acá, mírenle a esta figura y a esta figura. Estas dos figuras están aquí y aquí. ¿Qué característica entonces tiene una cúspide cuando la describimos nosotros? Tiene una forma de pirámide, ¿ven? Con una base cuadrangular. ¿Sí?
son pirámides cuadrangulares. Tienen 4 lados. ¿Y dónde están esos lados? Están aquí. Esa base cuadrangular está unida aquí, miren, a la base de la corona. Ahí hay una cúspide. Y aquí también tengo otra cúspide, ¿no? Entonces, pensé que está aquí, este puntito que está marcado con X aquí está aquí, esa X. Acá no hay nada marcado, yo lo voy a marcar aquí con un redondito para diferenciar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo mismo, ¿no? Un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Pirámide de base cuadrangular, ¿ya? Es una pirámide cuadrangular y al ser una pirámide cuadrangular, también la base va a ser cuadrangular. ¿Y dónde está esa base? Esa base se une al diente. Miren, esta base, por medio de esa base, es que la cúspide se une o se suelda al diente, ¿ya? A esa estructura que, como Figueroa dice, se suelda al cuerpo del diente. Pero si quieren hacerlo más específico, se suelda a la corona del diente, porque ahí, en esa corona, es que están soldadas las cúspides. ¿Ven? Entonces, fíjense que yo voy a cambiar aquí de color para que ustedes se ubiquen mejor. Y miren ustedes, tengo un lado, otro lado, otro lado, otro lado. Ahí está la pirámide, ¿ven? Pirámide de base cuadrangular. ¿Dónde está esa pirámide acá? Aquí está. ¿Miren? La base, ¿sí? Base, otro lado y otro lado. Los 4 lados. ¿Sí? Ahí está. ¿Ah? Esa parte es la cúspide. ¿Qué piezas son estas? Molares y premolares. ¿Sí? Aquí. Pirámide de base cuadrangular. Aquí. Ahí se suelda al diente, ¿no? A la estructura del diente. ¿Ya? Esa pirámide. Entonces, esa es la característica que tiene la cúspide. Es una pirámide cuadrangular. Al ser una pirámide cuadrangular, ya tiene una base cuadrangular. ¿Y qué más va a tener? Va a tener caras. ¿Mm? Caras en todo el contorno. Al igual que el diente, estas caras son laterales, ¿no? Están en todo alrededor de la cúspide. Son caras laterales. Si es una pirámide cuadrangular, va a tener 4 caras laterales. ¿Ya? 4 caras laterales tiene la cúspide. Entonces vamos a ir acá, a esta pieza dentaria, y vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Entonces acá tenemos una base, un lado de la pirámide, otro lado de la pirámide, otro lado y otro lado. ¿Sí? Entonces ahí está la pirámide unida a la estructura coronaria. Y como ven, vamos a venirnos acá. Aquí hay una cara. Aquí hay otra cara. Aquí hay otra cara. Y aquí hay otra cara. ¿Entendieron? Están las 4 caras. 1, 2, 3 y 4. ¿Entendieron? Son las mismas que están acá. Todas tienen, miren, una cara aquí, otra cara aquí, otra cara aquí y otra cara aquí. ¿Entendió? ¿Sí? Entonces, si yo vengo acá a esta figura de acá, fíjense que tengo una cara aquí, otra cara aquí
la otra cara está aquí y la otra cara está aquí. ¿Ven? 4 caras, ¿ya? Y tiene un vértice que queda libre. El vértice que hemos visto aquí, marcado con una X, ese es el vértice que queda libre, ¿ya? Este. ¿Dónde está el vértice acá? Aquí. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esa pirámide unida a la estructura del límite. Esas 4 caras laterales de la cúspide, las 4 en su conjunto, se denominan facetas. ¿Están entendiendo hasta ahí? Sí, doctor. Ya. Entonces, esas 4 caras laterales se denominan facetas. Y miren ustedes esta característica interesante. Voy a borrar todo esto. Y acá tenemos ya fotos de piezas dentarias, ¿no? Entonces miren ustedes acá. Acá, ¿qué cara será esta donde estoy marcando con amarillo? ¿Qué cara del diente es? Cara libre. Cara libre, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una cara libre. ¿Ya? Y acá estará la cara oclusal. ¿Me entienden? En este premolar igual. Acá tenemos una cara libre. ¿Ya? Como este es un diente superior, esta será la cara libre. ¿Qué cara libre es? ¿Qué cara libre es esta? Vestibular. Vestibular, ¿no es cierto? Y aquí tendremos las caras oclusales. ¿Entendieron? Y acá tendremos la otra cara libre. En este caso son inferiores. ¿Qué cara libre es esta? Lingual. Lingual, ¿no? Y este que es superior, ¿qué cara libre será esta? Palatina. Palatina. Y acá, ¿qué cara libre es esta? Vestibular. Vestibular. Muy bien. Por si acaso, cuando yo pregunte con quién hablo, me hacen el favor de darme su nombre y su grupo, ¿ya? ¿Entendieron? Eso hacemos aquí, en la clase virtual. Entonces, fíjense ustedes que tenemos entonces esas caras de las cúspides llamadas facetas, ¿ya? Que son las 4 caras laterales. 1, 2, 3 y 4. Se llaman facetas. Presten atención ahora. Todas se llaman facetas. ¿Ya? Las que dan acá a las caras libres, vestibular, palatino, lingual, se denominan facetas lisas. Entonces, esta que tengo acá, en esta cara, esta que tengo acá en esta cara libre, esta que tengo acá en esta cara libre, esta de esta cara libre y esta de esta cara libre son las facetas lisas. Entonces, facetas lisas. ¿Cuántas son esas facetas lisas? 2. Entonces, hay 2 facetas lisas. Miren ustedes, vamos a marcarlas acá. Entonces, vamos a marcar aquí facetas. ¿Sí? Las 4 caras laterales se llaman facetas. 2 facetas lisas. ¿Dónde están las facetas lisas? En las caras libres. Miren, aquí, 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 aquí. En vestibular, de todas esas caras libres. En lingual, de todas estas piezas. En lingual es otra cara libre. O en palatino también, que es la otra cara libre, ¿no? Entonces acá tenemos
facetas lisas en vestibular palatino, facetas lisas, vestibular palatino, facetas lisas, vestibulares, ¿ya? Facetas lisas, vestibulares. Y las otras dos facetas dan hacia la cara oclusal. Son estas. Estoy haciendo como unos redonditos aquí para diferenciar del otro. ¿Sí? Aquí, en esta pieza dentaria, serán estas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Todas las cúspides tienen dos facetas lisas y dos facetas armadas. ¿Ven? Las facetas lisas están acá y las facetas armadas hacia oclusal. Entonces, las cuatro caras laterales de las cúspides se llaman facetas. Dos lisas, que corresponden a las caras libres de los dientes, vestibular, palatino, lingual. O sea que hay facetas lisas vestibulares, facetas lisas linguales, facetas lisas palatinas. Y las otras que van hacia la cara oclusal, que son las facetas armadas. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, presten atención a esto. Vamos a borrar aquí. Fíjense que entre la faceta lisa y las facetas armadas hay este elemento que recorre las cúspides, tanto en vestibular como en palatino o lingual. Es como si yo marcara aquí, entonces, fíjense, aquí tengo la marca y es esta línea, ¿ya? Acá tengo la marca y es esta línea, ¿ven? Tanto en vestibular como en palatino. ¿Qué es esta línea que pasa de mesial a distal en las cúspides? Esta de aquí, al otro lado habrá, o también aquí, aquí, aquí. ¿Qué es esa línea? Fíjense que esa línea está separando las facetas lisas. ¿De quién? De las facetas armadas. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí están las facetas lisas y estas facetas lisas están separadas por esa línea de las facetas armadas. Esa línea que separa las facetas lisas de las facetas armadas se denomina arista longitudinal. ¿Ya? Es la arista longitudinal. Entonces, cuando nosotros dibujamos una cúspide, aquí, por el vértice de la cúspide, pasa la arista longitudinal que separa las facetas lisas, vestibulares, palatino o lingual, de las facetas armadas. ¿Entendieron? ¿Han entendido? Sí, doctor. Doctor. ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí? Ahora, fíjense, vamos a borrar aquí, que aquí hay una línea. Aquí hay otra línea. Aquí hay otra línea. ¿Ven? Aquí hay otra. Aquí hay otra. En todas las cúspides hay. ¿Ven? Aquí hay otra. Y aquí otra. Fíjense que esta faceta lisa y la otra faceta lisa, fíjense que tienen
esta elevación. Aquí la faceta armada con la otra faceta armada son dos planos que tienen su elevación, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros tallamos un diente, no tenemos que hacer recto, especialmente en los premolares y molares. ¿Por qué? Porque cada cúspide tiene sus facetas lisas en las caras libres y tiene sus facetas armadas en las caras oclusales. ¿Entienden? Entonces, por aquí está pasando la arista longitudinal y me está separando esta faceta lisa de esta faceta armada. Ahora, fíjense que la faceta lisa está separada una de la otra por una pequeña arista. Esta es la arista lisa. Y la faceta armada, miren ustedes aquí, esta línea está separando a esta faceta armada. Es la arista armada. Entonces, las cuatro facetas, las dos libres y las dos armadas, están separadas por las aristas longitudinales. Las aristas armadas están separadas por las facetas armadas, están separadas por la arista armada. Y las facetas lisas están separadas por la arista lisa. La más notoria es la arista longitudinal, luego la arista armada y la menos marcada de todas es la arista lisa. ¿Entendieron? Todos esos elementos tenemos en una cúspide. Ahora, las facetas lisas son tremendamente inclinadas. Miren, como están en las caras libres son bastante inclinadas, bastante oblicuas en las piezas dentarias. Entonces, las aristas y las facetas lisas son tremendamente inclinadas, mucho más inclinadas que las aristas armadas. Por eso, cuando nosotros dibujamos un diente, tengo acá un premolar o un molar, fíjense ustedes que estas son las aristas lisas, muy inclinadas. En cambio, estas son aquí tenemos las aristas y facetas lisas. Esas aristas y facetas lisas son tremendamente inclinadas. Es muy diferente a ser marcadas. Son inclinadas, más inclinadas que las armadas. Aquí tengo la faceta armada, que también va a tener su arista armada. Y la arista y la faceta armada, son menos inclinadas que las facetas lisas. Entonces aquí tengo las lisas en las caras libres y aquí las armadas. Entonces, las facetas lisas siempre van a mantener esa inclinación. Siempre van a ser bien inclinadas. ¿Ya? Las facetas armadas son menos inclinadas. Y además de eso, las facetas armadas van perdiendo su inclinación desde el primer premolar hasta el tercer molar. ¿Por qué? Porque en el primer premolar nosotros tenemos una inclinación de las facetas armadas bastante bien marcada, ¿no? En los molares ya esa inclinación de las facetas va disminuyendo en el primer molar hasta que en el tercer molar ya la inclinación es menor. Entonces, eso quiere decir que desde el primer premolar hasta el tercer molar, la inclinación de las facetas armadas va disminuyendo, ¿ya? Va disminuyendo.
¿Y por qué disminuye? Porque las cúspides, esto tiene relación con la altura de las cúspides, ¿no? Que existen en la corona de estas piezas dentarias, ¿no? Entonces, cuando la cúspide no tiene mucha altura, va a disminuir la inclinación de la faceta armada. Por ejemplo, aquí, este es un primer premolar. Miren que el primer premolar, la cúspide o las cúspides alcanzan 1/3 de la altura coronaria. Entonces tenemos unas cúspides altas, especialmente la vestibular. Y entonces aquí vamos a tener la inclinación de la faceta armada bien marcada. Pero, ¿qué sucede en los molares? La altura de la cúspide ya no es 1/3, es 1/5 de la altura coronaria. Entonces ya disminuye la inclinación de esta faceta armada. Entonces, como les decía, la inclinación de la faceta armada ya tiene relación con la altura coronaria, pero una relación directa con la altura de las cúspides. Y las cúspides, desde el primer premolar hasta el tercer molar, van perdiendo tamaño. Entonces, como van disminuyendo en su tamaño, va disminuyendo la inclinación de las facetas armadas. ¿Ya? Ahora, como no sé si me entendieron, pero les dije que acá, por ejemplo, en el primer premolar, la altura de las cúspides es 1/3 de la corona. En cambio, en los molares es 1/5 de la altura coronaria. ¿Ya? Entonces, hay que tener presente esa situación. Entonces, como vemos, ya aquí podemos hablar de que las cúspides tienen altura. Y cuando hablamos de la altura de las cúspides, tenemos que mencionar que hay o existe una altura cúspide. Una altura cúspide. ¿Y cómo se mide esa altura cúspidea? La altura cúspidea se mide con las piezas dentarias sueltas, solas, sin antagonista. O sea, así como está esta pieza, ¿no? O como está esta pieza de acá. Se mide así sola la altura cúspide. ¿Y qué sucede con esa altura cúspidea? ¿O qué relaciones nosotros tomamos para poder medir una altura cúspide? Primero, tomamos dos horizontales. Voy a pasar una horizontal. Esto se mide en cada una de las cúspides, por si acaso. Aquí yo voy a trazar una horizontal por el vértice de esta cúspide. ¿Ya? Y voy a pasar una horizontal vamos a aclarar aquí dos términos. Dice Figún y Garino, se pasa una horizontal por el vértice de la cúspide y otra horizontal por la cima de la cúspide. ¿Cómo tendría que escribir cima? ¿Con C o con S? Con C. Con C. Con C. Ya. Con C, doctor. Ya. Presten atención a lo que voy a decir. Si yo escribo con C, cima, quiere decir lo más alto. Entonces, esta horizontal estaría pasando por aquí por el vértice y el vértice es la parte más alta de la cúspide. Ahí sería la cima con C. Pero Figún y Garino dice por la cima con S. ¿Qué significa cima con S?
cima con S, ven ustedes como hasta lenguaje hay que... La cima con S significa lo más profundo. Y miren ustedes cómo combina bien. Entonces aquí yo tengo el vértice de la cúspide, aquí, donde estoy pintando, y por donde he pasado una horizontal. Esa sería cima con C. Pero, ¿por qué no pusimos cima con C? O no han puesto los autores, para no confundirlo. ¿Por qué? Porque este sería el vértice cuspideo. Vértice cuspideo o cima de una cúspide, pero con C. Y la cima con S sería esta parte de aquí, lo más profundo, ¿ven? Ahí va la otra línea horizontal. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, en lugar de poner cima con C, se pone el vértice de la cúspide. Y se utiliza cima con S, que es la parte más profunda, es decir, donde está la fosa, ¿no? Esa vertical que hay entre estas dos horizontales, aquí, esta vertical, es la altura cuspidea. ¿Me entienden? A eso se denomina altura cuspidea. Que este autor, de apellido Tillman, a esta altura cuspidea la denomina altura anatómica. ¿Ya? Ahora, fíjense que si yo continúo esta horizontal por la cima, es decir, por lo más profundo, y paso otra horizontal por el vértice de la cúspide, fíjense que aquí tengo en palatino también una altura cuspidea, ¿ya? O altura anatómica de la cúspide. Fíjense la diferencia que hay entre las dos cúspides. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando nosotros medimos la altura cuspidea o altura anatómica de la cúspide, ¿ya? La altura anatómica de las cúspides son alturas desiguales. ¿Qué quiere decir eso? Que las piezas dentarias, voy a venir acá a esta figura de acá, que las piezas dentarias, esta cúspide es diferente en tamaño que esta o que esta. Entonces, que las alturas cuspídeas o alturas anatómicas son diferentes en una misma pieza dentaria. ¿Me entendieron? Ahora, Tillman, aparte de decir que la altura anatómica, que la altura cuspidea se la denomina altura anatómica, también dice que hay otro tipo de altura que es la altura geométrica. Vamos a ir acá. Y para medir la altura geométrica, se los hice allá separado para no hacer acá todo esto unido, ya, y ustedes se puedan equivocar. Porque aquí están las dos alturas. Aquí está la altura anatómica, ¿ya? La altura anatómica es esta, miren. Esta. A ver. Yo tengo que ir ahí, altito, ahí, el fondo. Pero, esperen un ratito. Buscamos la fosa, ¿no? Aquí está la fosa, lo profundo, y dónde está el vértice de esta cúspide, está aquí. Entonces, esa sería la altura anatómica o altura cúspide. En este otro diente sería, aquí está lo más profundo, la cima, y aquí está el vértice. Entonces, estas dos flechas serían
alturas anatómicas o alturas cúspides, que también, como ven ustedes, son diferentes. Ahora, Tillman, como les decía, menciona otro tipo de altura que es la altura geométrica. La altura geométrica es aquella que se mide cuando los dientes están en oclusión. Por eso se lo hice allá aparte para no mezclarlo con esto. Acá hay dos dientes ocluidos. Miren, aquí hay un molar superior ocluyendo con un molar inferior. ¿Ya? Entonces, Tillman dice, hay otro tipo de altura en las cúspides, que es la altura geométrica. Y dice, la altura geométrica es la altura cúspidea activa. ¿Y cuando las cúspides están activas? Cuando los dientes están en oclusión, como están estos, ocluyendo, ¿no? Tocándose el inferior con el superior. Esa es una posición activa en la oclusión, es decir, cuando los dientes están tocándose unos con otros. Pero, ¿cómo se mide? No lo voy a hacer aquí porque, como ven, se pueden enredar ustedes. Vamos a hacer otro dibujo acá. Acá tengo el molar superior y aquí tengo el molar inferior. ¿Ya? Entonces, estos dos están en oclusión. Están en un momento activo de la oclusión. ¿Y cómo se mide la altura geométrica? La altura geométrica ya se mide de otra forma. Acá, la línea horizontal que tenemos que marcar pasa por el vértice de la cúspide y por el vértice de la otra cúspide que es su homóloga. ¿Entendieron? Entonces, aquí tengo el vértice de la cúspide inferior. Supongamos que esta cúspide es vestibular. Esta también es vestibular, por eso son homólogas, las dos vestibulares. Entonces busco el vértice de la cúspide inferior y trazo una horizontal. Busco el vértice de la cúspide superior y trazo otra horizontal. Si yo continuara con estas horizontales hasta allá y continuara acá, entonces fíjense que puedo medirle la altura geométrica a todas las cúspides. Pero, ¿cuál la figura? Miren ustedes que el segmento que queda aquí en vertical entre estas dos cúspides homólogas es igualito. Miren, la largura de esto y la largura de esto son iguales. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, esta altura geométrica o altura cúspide activa se mide cuando los dientes están en oclusión y se mide en el diente de abajo, en el diente de arriba, en una cúspide del diente de arriba y en la cúspide homóloga, es decir, que está en el mismo lugar y lleva el mismo nombre del diente inferior. Entonces, esa altura geométrica en las cúspides es igual una con otra. Si yo hago eso mismo aquí en esta figura, ya vamos a la figura, ya que supongo que han entendido lo que les he dicho. Entonces yo voy aquí a la figura, miren ustedes. Aquí tengo el vértice de la cúspide superior. Aquí tengo el vértice de la cúspide inferior, su homóloga. Entonces paso la horizontal por el vértice de la cúspide superior y paso
la horizontal por el vértice de la cúspide inferior. Y miren ustedes, esta altura y esta altura son las mismas. Entonces las alturas geométricas son iguales entre sí. ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido? Doctor, ¿puede volver a explicar, por favor, ¿Qué parte? sobre la medida de la altura de las cúspides? Pero es que hay dos alturas. ¿Las dos? Lo que explicó lo último, Ya. por favor. Ya. Esta es la altura geométrica. Ya vieron que la altura cuspidea se mide en cada una de las cúspides, por eso es diferente. Y va desde el vértice a la cima, es decir, la cima con S. No pongan con C porque es diferente. Cima con C es un pico, es una elevación. Cima con S es lo más profundo. Acá es S y acá es C. Por eso, para no confundir las dos, se puso el vértice cuspideo y la cima de la cúspide. Entonces, esa es la altura cuspidea o altura anatómica. Tillman dice que la altura geométrica es aquella que se mide cuando los dientes están en oclusión. ¿Ven? Y aquí los dientes están en oclusión. ¿Ya? No le miren a esto. Esto ya no participa. Esto ya lo vimos. ¿Ya? ¿Y cómo se mide la altura geométrica? Se mide con la... Es una altura cuspide activa porque los dientes están en oclusión, ¿no? Y miren acá, este molar superior tiene su cúspide vestibular, este molar inferior tiene su cúspide vestibular, es decir, son homólogas las dos cúspides, ¿ya? Son homólogas, son vestibulares, están al mismo lado y se llaman igual. Entonces, yo busco el vértice de la cúspide vestibular superior y busco el vértice de la cúspide vestibular inferior. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Entonces paso una horizontal, una línea horizontal por el vértice de la cúspide superior. Ahí está la horizontal. ¿Eh? Y paso otra horizontal por el vértice de la cúspide inferior. Ahí está el vértice de la cúspide inferior y paso. Ahora, fíjense que las dos alturas están medidas acá, ¿no? Por eso es que no han entendido. Yo la voy a medir, mudar esa flecha aquí, aquí. Hagan de cuenta que estas flechas están aquí. Esta es la altura geométrica, ¿ya? De esa cúspide. Y esta es la altura geométrica de esta otra cúspide. ¿Entendieron? Fíjense que las alturas geométricas son iguales. ¿Entendieron ahora? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, fíjense que ese otro día hablamos de una cosita parecida aquí cuando hablamos de la salidodoncia. La salidodoncia, ¿quién se acuerda qué era? A ver. ¿Se acuerdan de la salidodoncia? Donde hablamos del desbordamiento vertical y el desbordamiento horizontal. Fíjense, aquí esta cúspide de este molar superior y esta cúspide de este molar inferior, ambas homólogas vestibulares, ¿ya? Fíjense, se están desbordando de manera vertical. ¿Eh?
Entonces, esta altura geométrica también nos marca el desbordamiento vertical de los dientes. ¿Cómo se llama este desbordamiento vertical? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombrecito tiene? Overbite. Overbite, ¿no es cierto? Overbite. ¿Quién me dijo overbite? ¿Quién sos vos? Yo, doctor. ¿Quién sos? Kevin Vázquez, doctor del grupo B5. Ya. Entonces, como ven, la altura geométrica no tiene nada que ver con la altura cuspidea o altura anatómica. ¿Ya? Ahora, este autor, Hanau, dice que la altura funcional es la geométrica. ¿Ve? ¿Por qué? Porque los dientes están en funciones, están en oclusión, es decir, están cumpliendo una función. O sea que la altura geométrica se mide cuando el diente está en oclusión, en una acción activa, ¿no? Ocluidos. Por eso se llama funcional. Y la altura anatómica, como son desiguales, entonces Hanau la denomina altura relativa. ¿Eh? Ahora, ¿en qué pieza dentaria vamos a encontrar cúspides? En premolares y molares. ¿Ya? Ahora, Gysi, este autor, Gysi, se lo voy a mencionar porque algún rato de eso van a leer en algún libro y van a toparse con este término. Gysi dice que las cúspides son pirámides, pero no cuadrangulares, sino triangulares. ¿Por qué Gysi dice que las cúspides son pirámides triangulares? Porque él no toma en cuenta las facetas lisas, sino hace de cuenta que acá, en las caras libres, hay una sola faceta. Y solamente acá, en oclusal, hay las dos facetas armadas, con su arista armada. ¿Entienden? Entonces, es como si él dispusiera de una forma más o menos así. ¿Ya? Pero esto es por si alguna vez llegan a leer que las cúspides son pirámides triangulares. No, las cúspides son pirámides cuadrangulares, ¿ya? Pero el que dice que es triangular es porque toma como si en las caras libres hubiera una sola faceta lisa. Ahora, este otro autor tiene un poco de razón en lo que dice, pero el problema es el término con que menciona a las cúspides. Y Diamond dice que existen cúspides que tienen forma de bulbo. ¿Por qué Diamond las llama forma de bulbo? Es decir, bulbo es un abultamiento, ¿no? Que no tiene una forma definida. ¿Por qué dice Diamond que hay cúspide en forma de bulbo?
hay razón en lo que dice. Pasa que el nombrecito es el que se siente un poco mal, porque la menciona como bulbos a las cúspides que no han alcanzado su desarrollo todavía y su forma completa, es decir, no han alcanzado un desarrollo completo para asemejarse a una cúspide. Nosotros decimos en las piezas dentarias que son cúspides que no han alcanzado su desarrollo y que los elementos que constituyen a esas cúspides no están bien marcados y bien desarrollados. Pero Diamond le puso el nombre de bulbos. ¿Dónde encontramos nosotros cúspides que no han alcanzado su desarrollo y que no tienen las características de ser una pirámide cuadrangular bien marcada? Encontramos, voy a dibujar acá y ya ustedes más o menos saben qué pieza dentaria es esta. En esta pieza dentaria, esta cúspide de aquí, que está en distal, a veces no tiene, o en la mayoría de los casos, mejor dicho, no alcanza a tener todas las características propias de una cúspide, como es esta su arista longitudinal bien marcada, las facetas lisas bien marcadas, la faceta armada bien marcada, sino que hay como un abultamiento. Por eso es que, digamos, las llama bulbo a esta cúspide disto-vestibular del primer molar inferior. ¿Ya? ¿Dónde hay otra? En esta pieza dentaria. Esta cúspide de aquí, miren. Este es un molar superior. Esta es la cúspide mesiovestibular, distovestibular, mesiopalatina. Y esta cúspide distopalatina tampoco alcanza un desarrollo bien diferenciado, bien marcado de una cúspide. Por eso a esa cúspide pequeñita que está en distopalatino de los molares superiores también la considera un bulbo. ¿Cuál es la otra? Esta pequeña cúspide que tiene los primeros premolares inferiores. También Diamond la considera un pequeño bulbo. ¿Ya? Entonces, esas características hay que tenerlas presentes, pero nosotros lo mencionamos esto cuando hablamos de estas cúspides, las mencionamos como las cúspides que no han alcanzado o que no tienen las características propias de una cúspide. Diamond los considera bulbos, ¿ya? Y Gysi considera las cúspides pirámides triangulares. ¿Entendieron? Ahora, fíjense acá que tenemos 4 figuras. ¿Ya? Y miren que hay una figurita marcada con negro. Una parte del diente marcada con negro. Ya se lo hice el otro día, pero vamos a volver a repetirlo. Las piezas dentarias nos muestran su evolución para transformarse en otro grupo de dientes en su porción palatina o lingual. Esta es la porción de las piezas dentarias que se transforma, que evoluciona. Como le mostré el otro día, aumenta de tamaño. Miren, acá hay 3 lóbulos vestibulares y aquí este es el 4º lóbulo o proceso cervical
de los incisivos superiores e inferiores, pequeño. Luego, ese cuarto lóbulo pasa al canino y en el canino alcanza un tamaño bastante grande que ocupa casi la mitad de la cara palatina o lingual. ¿Qué nombre tiene aquí en el canino lo que era el cuarto lóbulo de los incisivos? ¿Se acuerdan? Espolón o cíngulo. Espolón, cingulum, proceso cérvico-palatino o pequeña cúspide, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes cómo la porción palatina o lingual va evolucionando, ¿ya? Para dar las diferentes formas de dientes. Entonces, llegamos al premolar. En el primer premolar, ese espolón o cingulum alcanza un tamaño mayor y se transforma en cúspide. Es el mismo lóbulo transformado en una cúspide. En el primer premolar, aquí ya vamos a hablar un poquito más, en el primer premolar, ya, la altura de la cúspide vestibular es mayor a la de la cúspide palatina, que recién se forma. En el segundo premolar, esa cúspide palatina o lingual alcanza el tamaño de la vestibular. Y en los molares, las cúspides palatinas son más grandes que las vestibulares, especialmente una de ellas. ¿Entienden? Miren ustedes cómo va de pequeño, luego aumenta de tamaño, luego se nivelan las dos cúspides y en los molares las cúspides palatinas o linguales son mayores que las vestibulares. ¿Qué fue cambiando? ¿Ya? Fue cambiando la porción palatina o lingual. Y ese cambio de esa porción palatina o lingual nos dio diferentes características morfológicas a cada pieza dentaria y a cada grupo dentario. Entonces ahí va evolucionando. ¿En qué lugar? En la cara palatina o lingual de estos dientes. ¿Se entendió? Esta es la partecita un poco más complicada y que hace perder un poco de tiempo para la explicación. ¿Por qué hemos estado más de una hora solamente en la cúspide? Porque cuando ustedes tengan que atender pacientes, generalmente los daños están en premolares y molares. En la mayoría de los casos, ahí están los daños. Y entonces ustedes tienen que saber a nivel de qué cúspide está el daño, a nivel de qué faceta está el daño, qué características tienen esas facetas. Y cuando ustedes reconstruyen el diente, tienen que tener la capacidad de devolverle la misma anatomía que tenía esa pieza dentaria. ¿Entendieron? Ahora, otros elementos que encontramos en la estructura de los dientes. ¿Alguna pregunta? Ya. Son los tubérculos supernumerarios. ¿Qué son tubérculos? Son prominencias, es decir, son elevaciones, ¿ya? Que a veces tienen similitud con una pequeña cúspide, pero no tienen nada que ver con la cúspide. Pueden parecerse, pero no son cúspides, ¿ya? Son elevaciones que pueden tener diferentes formas y que también pueden tener la característica de parecerse a una pequeña cúspide. ¿Dónde están nuestros tubérculos supernumerarios?
¿Por qué le dicen supernumerarios? Porque a esta cúspide, a esta cúspide, a esta otra cúspide, como están formados por lóbulos, los lóbulos también se consideran, algunos autores lo consideran tubérculos, ¿no? Entonces, los tubérculos normales son estos que conforman la estructura normal del diente. ¿Por qué son supernumerarios ya estos? Porque ya no son parte de una estructura normal del diente, porque estos pueden estar o pueden no estar, o pueden estar en una pieza y en los otros no. Por eso, supernumerarios ya están pasando el número de los tubérculos o lóbulos de desarrollo normales, ¿ya? Entonces, los tubérculos son prominencias o pequeñas cúspides que encontramos en la estructura coronaria, es decir, en la porción coronaria de las piezas dentarias. Estos tubérculos supernumerarios que están en la estructura coronaria, que están unidos a la estructura coronaria del diente, ¿ya? Están ahí apegadas, unidas o agregadas a esta estructura normal. Esta es una estructura normal y ahí puede aparecer un tubérculo supernumerario y está unido a esa estructura normal del diente. No es que el diente se altere en su estructura o sufre un daño en su estructura, sino que estos elementos se forman y se unen a la estructura coronaria del diente, que es una estructura coronaria normal, o sea, no tiene nada de anormal. Ahora, ¿qué características tienen los tubérculos supernumerarios? A veces pueden alcanzar, yo tengo acá, por decirle, un diente. A veces el tubérculo supernumerario puede alcanzar, casi alcanzar el tamaño de una cúspide, ¿no? Pero no es una cúspide. Puede crecer, desarrollarse, parecerse incluso a una pequeña cúspide, pero no es una cúspide. Puede casi alcanzar la altura cuspidea, pero generalmente ocupa 1/3 de la altura coronaria, ¿ya? Ahora, cuando el tubérculo se une al diente, yo aquí puedo tener, por ejemplo, la unión del tubérculo a la superficie del diente. No deja ninguna marca. Este tubérculo puede venir acá, sobresalir acá, ¿no? Pero la superficie del tubérculo se une, o la estructura de ese tubérculo se une a la superficie del diente, a la superficie coronaria de ese diente, y no se nota, ¿no? No se nota para nada. Ahora, cuando se extiende, los tubérculos se extienden hacia oclusal, de cervical hacia oclusal, o sea, en esta dirección. Así, si fuera inferior, se extendieran en esta dirección, ¿ya? De cervical a oclusal, no a la inversa. Entonces, estas uniones de los tubérculos con las superficies coronarias generalmente se dan a nivel cervical. Acá puede haber un tubérculo, así como el otro, se puede unir a esa estructura normal del diente sin ninguna marca, pero ese tubérculo, como le decía, puede sobresalir del diente. Puede ser divergente, sobresale del diente, sí. Puede estar paralelo al diente, es decir, que no sobresalió y aquí lo encontramos paralelo al diente, así, como una rugosidad, engrosado ahí el tejido dentario. Y lo otro es cuando ese tubérculo converge hacia la corona del diente, y cuando converge el tubérculo hacia la corona del diente, queda una pequeña fosa o un pequeño surco, ¿ya? Entonces, el tubérculo supernumerario puede ser divergente, paralelo y convergente. ¿Entienden? ¿Sí?
Entonces, si yo tengo la corona de un diente acá, y acá puede haber un tubérculo unido acá que puede sobresalir. Otro que puede ser paralelo al eje dentario y otro que puede converger hacia el diente y terminar en una fosa o un pequeño surco. Esas son las características que tienen los tubérculos supernumerarios. ¿Dónde encontramos tubérculos supernumerarios? Tubérculos supernumerarios encontramos en los molares e incisivos superiores. Molares, incisivos superiores. Y además de eso también podemos encontrar en los caninos de ambos arcos, tanto superior como inferior. Casi nunca se encuentran en los premolares y en los incisivos inferiores. Entonces, ¿en qué pieza dentaria podemos encontrar tubérculos supernumerarios? Generalmente en los molares, así como también en los incisivos superiores. Podemos encontrar en ambos caninos. ¿Ya? Podemos encontrar excepcionalmente, casi nunca, en los premolares y en los incisivos inferiores. Ahora, ¿qué otras características presentan los tubérculos supernumerarios? En la mayoría de los casos, está en las caras libres de los dientes y a nivel de molares en las caras oclusales. Es decir, pueden estar en las caras libres, vestibular, palatina, ¿ya? Y en oclusal de los molares. Ahora, los incisivos, voy a dibujar un incisivo por palatino. Aquí está el cuarto lóbulo. Voy a dibujar un canino. Su espolón. En los incisivos y caninos puede haber alguna anomalía aquí en este cuarto lóbulo y crecer un poco así y la otra mitad no. Este crecimiento anómalo es un tubérculo supernumerario. Acá en el espolón también puede haber una formación, ¿no? Y esas anomalías, tanto en el cuarto lóbulo como en el espolón, son los tubérculos supernumerarios que se presentan en esas piezas dentarias. Pero, ¿cuáles son los tubérculos marcados en sí? Los tubérculos que vamos a encontrar y vamos a observar en la pieza dentaria y que generalmente los encontramos siempre ahí. Uno de esos tubérculos es el tubérculo de Zucker-Kandel. ¿Ya? El tubérculo de Zucker-Kandel, como lo ven acá, ¿ya? Es el más constante de todo, es decir, es el que siempre va a estar ahí en ese lugar donde vamos a mencionarlo. ¿Dónde está el tubérculo de Zucker-Kandel? ¿En qué pieza dentaria? En los primeros molares temporarios, tanto superior como inferior. ¿Dónde está este tubérculo de Zucker-Kandel ubicado? En la cara vestibular, en cervical y en mesial. ¿Ya? Por eso, como la ubicación
se da en la unión de esas tres caras. Se dice vestíbulo mesio-cervical. Si ustedes ven acá, este es un molar, un primer molar temporario, inferior. Fíjense este abultamiento que hay aquí, que está aquí también en esta foto. Este es el tubérculo de Zucker-Kandel. Ese tubérculo de Zucker-Kandel es el más constante, siempre está ahí. ¿Qué cara es esta? Vestibular. ¿Qué zona es esta? Cervical. ¿Cerca de qué cara? De mesial. Entonces está en vestibular, cerca mesial y cervical. Por eso se llama vestíbulo mesio-cervical. Ahí está el tubérculo de Zucker-Kandel. ¿Ya? Ese es el más constante de todos. Luego tenemos, vamos a ver, me acuerdo si puse acá. Tenemos otro tubérculo que también, ¿entendieron lo del tubérculo de Zucker-Kandel? Bien. Acá tenemos otro tubérculo que también lo encontramos en muchos casos. Fíjense ustedes acá, acá tengo la cara oclusal, una cúspide, sus facetas lisas. Acá está el lado mesial del diente. El diente viene por acá. Acá está el lado distal del diente. ¿Ya? Aquí están sus surcos, fosas, etc. Miren ustedes, este es un primer molar superior. En los primeros molares superiores, ahí se encuentra el tubérculo de Carabelli. ¿A qué nivel? En mesial y palatino. Este abultamiento que ustedes ven aquí es el tubérculo de Carabelli. ¿Ya? Ese tubérculo de Carabelli que está en los primeros molares en la unión de la cara mesial y palatina. Aquí está. Este es el tubérculo de Carabelli. Fíjense, acá está cervical y acá está oclusal. Equidistante de cervical y de oclusal. Este tubérculo de Carabelli tiene la característica de ser divergente, paralelo, convergente. Convergente quiere decir que no está, pero podemos encontrar una fosita, como le decía hace rato. Puede parecerse una pequeña cúspide, pero como le decía, no son cúspides, ¿ya? Puede estar separado de la superficie coronaria, en muchos casos, por un surco. ¿Ven? Aquí está el surco. ¿Ya? Aquí está el surco. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, acá ya estoy medio con sueño, pero creo que se han dormido ustedes también, porque no escucho a nadie. Ya, entonces tenemos toda la característica de divergente, puede ser paralelo, puede ser convergente. Esta prominencia, como les digo, es el tubérculo de Carabelli. ¿Ya? ¿Dónde lo encontramos el tubérculo de Carabelli? En mesial y palatino de los primeros molares permanentes superiores. Primer molar permanente superior. ¿Dónde más encontramos tubérculo de Carabelli? Encontramos tubérculo de Carabelli en los segundos molares temporarios, también en mesio palatino. ¿Ya? Ahora, hay otros tubérculos que no son muy frecuentes. ¿Ya? ¿Cuáles son esos tubérculos que no son muy frecuentes o son poco constantes? Tenemos el tubérculo de Volk, que está en mesio vestibular de los segundos y terceros molares superiores. Tenemos el tubérculo de
está en palatino y distal de todos los molares superiores. ¿Ya? Estos tubérculos existen, pero no son constantes como estos que hemos visto. Ahora, ¿por qué los tubérculos no pueden ser considerados cúspides? Por su conformación histológica. Cuando el tubérculo sea de Zucker-Kandel, sea de Carabelli, son pequeños, entonces están constituidos solamente por esmalte. Cuando los tubérculos supernumerarios son grandes, muy grandes y divergentes, está compuesto por esmalte y dentina. ¿Ya? ¿Por qué no pueden ser cúspides? Por lo siguiente, miren. Acá tengo un tubérculo supernumerario grande, donde va a estar conformado por esmalte y dentina. Y aquí tengo una cúspide. La cúspide tiene esmalte, tiene dentina, pero ¿qué más tiene? Tiene un cuerno pulpar. ¿Entienden? Cosa que los tubérculos nunca van a tener. ¿Entendieron? Muy bien. Por ahora vamos a quedar ahí. Eso es lo más